Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 18 de mayo de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes, vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual continúan las cifras económicas negativas. La economía chilena muestra una contracción del 0.5% durante el primer trimestre del año, incluso por debajo de las estimaciones de los analistas que esperaban una contracción en esta cifra del 0.3%. Esta caída en la economía local era totalmente esperable luego de conocer el índice mensual de actividad económica de los meses de enero, febrero y marzo, los cuales mostraron contracciones en la actividad económica mensual. Todo esto se sitúa en un contexto en el cual, recordemos, la inflación del mes de abril marcó un alza del 1.3% en su medición mensual, levemente por debajo de las expectativas del mercado, y desde el punto de vista de estrategias de inversión, esperamos que las lecturas de inflación se mantengan por debajo de las estimaciones del mercado, lo cual eventualmente podría generar un escenario para que el Banco Central vuelva a evaluar potenciales recortes en la tasa de política monetaria, factor que sería un punto a favor de un incentivo en la actividad económica, y también potenciales recortes de tasas son por definición un buen factor para esperar retornos positivos en renta fija y renta variable local. Durante esta semana no hay más cifras que revisar en el mercado local, por ende la atención estará centrada en los avances de la ley de reconstrucción, enfocada principalmente en dinamizar la actividad económica y las inversiones en nuestra economía, y el retorno de la renta fija, renta variable y tipo de cambio. Revisamos hoy el avance de fondos mutuos recomendados por Upside Capital en Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En la parte de renta fija local son 4 los fondos que componen nuestra recomendación: fondo deuda mediano plazo, que avanza un 1.87% durante 2026, fondo deuda mediano plazo UF, que avanza un 3.33% en lo que va de este año, fondo progresión deuda a largo plazo, que avanza un 3.08%, y fondo base de la estrategia deuda flexible, cartera diversificada de renta fija, que avanza un 3.03% durante este año. En Upside Capital recomendamos fondos de renta fija por sobre depósitos a plazos y fondos money market, tomando como referencia fondo Visión Money Market de Principal, mantiene solamente un retorno del 1.28% en lo que va del año, lo que demuestra claramente que nuestra recomendación en renta fija local en lo que va 2026 ha tenido resultados bastante positivos. Respecto a acciones locales, el IPSA, principal índice accionario local, durante la semana pasada mostró una caída del 3%, hoy cotiza en 10.393 puntos, cae un 0.27% y concentra un retorno durante los últimos 12 meses del 23.27%. El IPSA aún se mantiene lejos de zonas en las cuales podría caer en correcciones mayores, cerca de los 10.100 puntos, y desde nuestro punto de vista continúa teniendo factores alcistas para el mediano largo plazo. Entre ellos se cuentan, por supuesto, los esfuerzos por parte del actual gobierno para dinamizar la economía y el eventual mejor ánimo bursátil una vez se alcance un acuerdo permanente de paz en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Para incorporar acciones locales de manera diversificada a portafolios de nuestros clientes, en Principal AGF recomendamos fondo Capital y Acciones Chilenas, que marca un avance del 17.87% durante los últimos 12 meses. Respecto a las cotizaciones del dólar, la apertura semanal hoy en la mañana fue de 903 pesos, una leve presión bajista durante la jornada, pues cotiza a esta hora en 899 pesos. El dólar tiende a consolidar un canal lateral desde aproximadamente el día 20 de abril, por la parte baja en 884 y por la parte alta aproximadamente en 910 pesos. Probablemente se mantenga en ese canal mientras no exista un acuerdo de paz en la guerra en Oriente Medio y no exista una fluctuación importante en algunos de los drivers relevantes para el tipo de cambio local. Entre ellos tenemos al cobre, que durante los primeros días de la semana pasada marca máximos históricos en $6.70 aproximadamente, y luego los últimos días de la semana pasada tiene caídas cercanas al 7%, provocadas probablemente por la cifra que se dio a conocer de manera oficial durante este fin de semana respecto a que la producción industrial en China creció solamente un 4.1%, mientras el mercado esperaba un crecimiento de este indicador del 6%. China, al ser el mayor consumidor de cobre, por supuesto, si su producción industrial muestra un crecimiento menor a lo esperado, eso trae, como lo hemos visto, caídas en el precio del cobre. Hoy el metal rojo muestra un stop a esa caída y cotiza en $6.30. Como decíamos, en el corto plazo, entonces, dólar peso esperamos transite este canal lateral, y en el mediano largo plazo su movimiento debiesen responder a lo que ocurra con las expectativas de tasas en Estados Unidos y los movimientos del dólar en el mundo. Por ahora, el mercado descarta recorte de tasa de política monetaria durante 2026 por parte de la Reserva Federal, y para 2027, por lo menos hasta mitad de año, el mercado espera eventuales alzas en la tasa de política monetaria. Esto influido principalmente por el efecto inflacionario que la guerra en Oriente Medio está causando en el mundo.
En Upside Capital creemos que por distintos motivos el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos debiese ocurrir pronto y eso normalizar tanto el precio del petróleo, que muestra ya un alza del 82%, por ejemplo en el petróleo Brent, que hoy cotiza en $110 por barril, así como en las expectativas inflacionarias en el mundo. Ese era el escenario de hecho que el mundo tenía antes de que estallara la guerra. Por otro lado, las cotizaciones del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años mostró un alza fuerte en su tasa de descuento, lo que muestra básicamente que los mercados podrían comenzar a estar incorporando un impacto inflacionario mayor al que esperaban que la guerra generase. Por ende, cada vez es más importante que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán y este factor de riesgo en los mercados tienda a disminuir. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, durante esta semana tenemos pocas cifras que revisar. La más relevante será el índice de gerentes de compra del sector de servicios el día jueves, que representa 2/3 de la economía norteamericana, y el detalle de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se hará a conocer el día miércoles de esta semana. También respecto al calendario de entrega de resultados, que fue una buena noticia para los mercados extranjeros, producto de los buenos resultados que las empresas norteamericanas han mostrado respecto a su ejercicio del primer trimestre de 2026. Tomará también la atención de los inversionistas durante este miércoles la entrega de resultados de Nvidia y durante el jueves la entrega de resultados de Walmart. Respecto a la guerra, el mercado miraba con atención la cumbre celebrada por Donald Trump y Xi Jinping en China durante el jueves y viernes de la semana pasada, esperando que en la misma surgiera alguna información respecto a una intermediación de China en el conflicto. Esto finalmente no ocurre y provoca las reacciones que comentábamos en el mercado, el alza en la tasa de los bonos del Tesoro norteamericanos, eventualmente la caída del cobre y el mal retorno de las principales plazas bursátiles, entre ellas, como mencionamos, el IPSA local. Por ahora oficialmente hay un estancamiento en las conversaciones de paz, mostrando las las siguientes posiciones. Washington exige que Teherán abandone sus ambiciones nucleares, entregue todo el uranio enriquecido y reabra el estrecho de Hormuz. Irán, por su parte, exige el cese de los combates en todos los frentes, una compensación por los daños de la guerra y fin del bloqueo naval estadounidense a sus puertos y costas. También Irán se opone a poner fin a sus actividades nucleares. Por ahora se desconocen nuevos avances en las negociaciones de paz. En Upside Capital, nuestra visión respecto al conflicto que claramente está causando consecuencias negativas para Estados Unidos y el mundo es que un acuerdo de paz para descomprimir el precio del petróleo, entre otros factores, debiese llegar pronto, lo cual reordenaría las expectativas del mercado respecto a movimientos de tasa por parte de la Reserva Federal, inyectaría optimismo a las cotizaciones de las acciones y volvería a hacer que los analistas centraran su análisis en factores realmente relevantes para la economía en el mediano y largo plazo, como son las mencionadas tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión dentro de carteras de renta variable extranjera diversificadas. Para eso, mediante Principal AGF, recomendamos dos fondos mutuos locales diversificados. El primero, gestión activa arriesgado, con un avance del 18.93% durante los últimos 12 meses, y gestión activa moderado, con un avance del 13.27% durante los últimos 12 meses. Mediante Principal AGF también entregamos acceso a plataforma Allfunds para que nuestros clientes puedan incorporar en sus portafolios de manera bastante sencilla fondos mutuos manejados por las principales casas de inversiones, tales como JP Morgan, BlackRock, el mismo Principal, entre otros. Bien, eso es todo por hoy. Les deseamos a todos que tengan una excelente semana. El día jueves es feriado en Chile, por ende nos volvemos a encontrar el próximo lunes en la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.